Bienvenidos a Voz en Mente by Casa Ingenia. Hoy estamos con Tiago Ramírez, Camilo Valencia, Yura Trejos, Sandia Duque, Santi Veloz, María Clara Oviedo, Felipe Fuentes, Davis, Sago Soto y Carlos Barrios. Bienvenidos a Voz en Mente. Voz en Mente. Voz en Mente by Casa Ingenia. Muy bien, bienvenidos. Bueno, vamos a empezar dándole un poquito de contexto a esta historia y qué es lo que buscamos con esta conversación. Entonces, Voz en Mente by Casa Ingenia nace como una forma de hacer evidente lo que evidentemente nos pasa a todos. Todos tenemos, después de ese encierro al que nos vimos abocados en medio de esa pandemia, yo creo que nunca hemos sido los mismos después de volver. No solo porque las circunstancias cambiaron, la forma de hacer las cosas cambió, los sitios donde hacíamos las cosas cambiaron. Y lo que creímos que había cambiado temporalmente, que era encerrarnos un rato, resulta que cambió definitivamente. Habíamos encontrado la posibilidad de compartir de otra forma, no solo con nuestros vecinos, con nuestros amigos, sino lo más complejo. No nos habíamos dado la oportunidad de compartir con nosotros mismos de esa forma. Nunca habíamos estado tanto tiempo dentro de nosotros mismos, teniendo tantas conversaciones con nosotros mismos y tener que afrontar el silencio de vernos todo el día de manera tan dramática. Lo que queremos es compartir un poco de lo que pasa alrededor de todos nosotros después de regresar. Y entonces ahí empiezo haciéndoles como una primera pregunta. Cuando ustedes piensan en ustedes mismos, en lo que tuvieron que enfrentar, ¿qué es lo que más los sorprende de haber tenido que enfrentarse a sí mismos cuando veían ese nuevo personaje que salió del encierro y que ha tenido que volver a empezar estos 2 años a volver a conectarse con el mundo y a comprender el mundo de otra forma? Pues hombre, a ver, yo vendría desde un punto de vista un poquito curioso, ¿cierto? Porque por mi forma tradicional de trabajar, yo venía siempre metido pues en la casa, ¿cierto? Yo trabajaba desde la casa, yo producía desde la casa, todo lo hacía en línea. Entonces, mi punto de vista es un poquito transversal a eso, porque yo vi cómo todo el mundo se empezó a desesperar, encerrado en la casa, metido pues porque no, que este encierro, que no sé qué, y veía yo a las personas enloquecerse, y yo decía, pero es que así vivo yo todos los días, yo vivo con una pantalla al frente. Entonces fue muy teso ver cómo las personas entraron a ese mundo de la introspección, porque es un mundo bastante denso y bastante profundo, ¿cierto? Porque pues uno hacia afuera crea todas las redes que quiera, pero cuando uno se da cuenta de que uno es un árbol también para adentro, ¿cierto? Y tiene un montón de cosas que uno no explora, precisamente porque la misma tecnología causa eso. La misma tecnología hace que uno se le olvide que uno existe por dentro, porque uno siempre tiene la atención afuera. En esos días estaba viendo una conversación del diario de un CEO que hablaba de Dr. K. Dr. K es un psicólogo que trabaja en YouTube y hablaba que la tecnología hace que nuestra atención se quede afuera todo el tiempo. Entonces, cuando volvemos a la introspección, y sobre todo porque después de toda esta cuenta de la pandemia volvimos a una introspección forzada, entonces al escuchar ese silencio interno, la gente se empezó a chiflar. Todo el mundo se empezó a chiflar porque es que el diálogo interno es una cosa poderosa y no siempre es precisamente bueno. Y además es un diálogo mal educado. No tenemos esa costumbre. Esa situación personalmente me hizo dar cuenta de que tenía la capacidad de sobreponerme a todas esas situaciones con las que uno lucha internamente, y quisiera como tocar el tema a lo del cuaderno que dice soy suficiente, y te das cuenta de que veías el mundo por lo que las noticias decían. Todo el mundo decía una cosa, opinaba otra y todo tiene sentido, pero te llenas como de esa información, y eso es lo que causa una cantidad de emociones por dentro y te dice, wow, esa es la vida o esa es la realidad de lo que está pasando, y tienes que tomar como la decisión o determinación de qué vas a hacer con tu vida, con lo que está pasando y lo que estás viendo. Y lo que decía David, entrar en un momento donde dices, bueno, me siento yo mismo y analizo lo que soy y lo que estoy viendo, porque si no, esta situación me va a derrumbar. Bueno, yo creo que todos vivimos como una historia muy, muy diferente, y en algún momento alguien me preguntó, bueno, ¿y vos qué estás sintiendo? Pues ya que estamos hablando del momento, pues exclusivamente pues como de la pandemia. Yo recuerdo que a mí me preguntaron, ¿y vos qué
¿qué has sentido como todo este tiempo? Es más, Carlos fue el que me preguntó a mí. Carlos me preguntó a mí, yo dije, lo que, o sea, para mí fue una cosa de locos, o sea, yo estaba viviendo una experiencia que era como, yo no sé, como, pues para mí en ese momento fue como muy, muy bacano, muy maravilloso, pues porque primero estaba trabajando desde mi casa. Pues bueno, yo vivo en Santa Elena y yo en ese momento vivía en un espacio amplio donde yo no estaba encerrado. O sea, al contrario, yo estaba en la situación contraria a todo el mundo. Pero yo recuerdo que sí pasaron cosas, digamos, como que yo dije, bueno, hay algo ahí en salud mental, claro. Yo tuve un momento, y lo voy a contar así rápidamente, en que, bueno, se nos ocurrió la grandísima, la super idea de llevarnos a nuestras madres a la casa. No, vamos a guardar a nuestras mamás aquí para que se cuiden y yo no sé qué. Y bueno, yo vivo con mi pareja y nos llevamos a las dos mamás. Una idea pues así súper grandiosa. Y resulta que en ese proceso, ahí sí tuve yo una repercusión. Pues yo sentí en ese proceso sentí que me estaba como volviendo medio como paranoico. Porque resulta que yo de un momento a otro empecé a forrar las bordes de los marcos de las puertas con foamy. Yo como un loquito ahí, doble cinta, yo no sé qué, poniéndole foamy a todo. Ahí me estaban enloqueciendo los ruidos. Pero, para el ruido. Que no cerraran la puerta duro, que no caminaran duro. No, y lo confieso, o sea, yo una vez, después de hacer muchas cosas y yo todo me desesperaba, se chocaba un plato con el otro y yo me quería como morir. Y un día yo iba pasando por la sala de mi casa y alcancé a escucharlas a ellas tres que estaban en la sala que ahí viene. Y yo, o sea, ahí viene. O sea, yo me estaba convirtiendo como en un ogrito, como en el monstruo yo me sentí como el monstruo del pantano. Y ahí viene. Y se organizaron hacia la carrera y yo, ay, venga, que yo, así estoy yo de horrible que como que ahí viene. Entonces ahí fue que me tocó empezar a mí a hacer un proceso y en el que me di cuenta que obviamente sí estaba pasando algo. O sea, yo no lo había identificado, pero sí estaba pasando algo. Y a todos nos pasó, pues, de alguna manera. Digamos que con las herramientas que yo tenía en ese momento, yo dije, a ver, acepto que tengo un problema en este momento con ese tema y bueno, lo trabajé. Pero creo que esa experiencia pues ya que estamos hablando del tema de la pandemia que ya pasó, sí, y que está teniendo repercusiones actualmente pues en todos, yo creo que todos lo vivimos de manera totalmente diferente. A pesar de que a mí me pasó eso que les estoy contando, yo tuve una transformación pues así que yo sentí muy grande y yo ya no soy la misma persona que era cuando empezó la pandemia. Yo soy, o sea, otra persona que cambió en todo ese proceso. Entonces creo que obviamente pues todo lo vimos de una manera pues diferente, pero yo creo que le saqué pues un jugo así inmenso. Muy bien, pero todo este preámbulo de la pandemia era un poco para llegar a la verdadera razón de la conversación para nosotros, que es un poco la salud mental. Y es que empezó a pasar dentro de cada uno de nosotros durante y posterior a eso. Porque entonces hemos tenido que trabajar fuertemente en el tema y digamos que lo que nos trajo hasta aquí fue esa motivación de todas las dificultades que hemos ido viendo y que nos dábamos cuenta de que realmente no nos educan porque no tuvieron las herramientas necesarias o correctas nuestros padres seguramente y no les tocó enfrentar ese tipo de cosas. Pues no es una intención de culpar a nadie, sino que simplemente pues yo no te puedo entregar lo que no conozco. Y nuestro proceso educativo tampoco tiene una perspectiva donde se diga vamos a trabajar esto en salud mental para que todos estos estudiantes puedan tener estas herramientas para desenvolverse en su vida. No, eso no hace parte de nuestro pensum educativo. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que después de eso empezamos a percibir que hay un montón de situaciones que tienen que ver con afecciones, con enfermedades mentales, con situaciones emocionales, con un montón de perspectivas que nos obligan a tener que ir resolviendo cosas que tal vez decimos, yo no tengo herramientas para resolver esto, por lo menos yo no he compartido esto con alguien o yo no sé cómo se maneja esta historia. Pero por alguna extraña razón, una de las particularidades que vemos con todo eso es que no lo compartimos. Normalmente
si algo me está pasando que tenga que ver con mi salud mental o con mis sentimientos más profundos, eso se queda conmigo y lo hemos entendido como algo que tengo que resolver yo con yo. Pero lo que hemos ido descubriendo es que había otras posibilidades y de eso se trata un poco esto. Y es que en resumen lo que veíamos es que había 3 aspectos que podíamos empezar a tocar. Entonces la invitación es a que toquemos el primero. Y el primero de esos 3 aspectos, que son decir, tocar y mover, el primero de esos aspectos es decir. Entonces, al respecto de decir, ¿qué podríamos decir? Pues decir, hablar, expresar, eso libera las emociones y los pensamientos. Y lo ideal es que no los reprimamos, ¿cierto? Entonces, cuando se trata de expresar o decir algo, pues lo que le pedí fue a alguien que trabaja normalmente con montones de grupos, que es especialista y facilitador y orientador en eneagrama y personalidad y experto en inteligencia relacional, que nos dijera un poco del valor de lo que significa decir y expresar. Y esto fue lo que me dijo. ¿Alguna vez te has sentido abrumado por tus emociones? ¿Te has preguntado cómo puedes fortalecer tu salud mental? El desarrollo de la inteligencia emocional, entendido como la gestión de tus emociones, es clave para el bienestar psicológico. Y una forma poderosa de gestionar nuestras emociones es a través de la expresión verbal. ¿Cómo funciona esto? Es simple. Al verbalizar lo que sentimos, damos voz a nuestras emociones. Hablar sobre nuestros sentimientos nos ayuda a entenderlos mejor, además de aceptar lo que nos está perturbando en algún momento. Nos permite encontrar claridad en medio de un caos emocional. Y lo más importante, la expresión verbal nos conecta con los demás. Compartir nuestras emociones con amigos, familiares o profesionales pueden aliviar la carga emocional y fortalecer los lazos humanos. Así que la próxima vez que te sientas abrumado por tus emociones, recuerda, hablar es el primer paso hacia la sanación. Pues de hecho, con respecto a ese tema de hablar, pues yo vengo de una historia bastante larga con ese tema de la salud mental, incluso partiendo del desconocimiento. Pues yo en ese momento tengo 32 años y vengo pedaleando esto desde los 15. Y pues es muy potente lo que está pasando recientemente, porque es como que la cámara, como el foco, el reflector del tema por fin se prendió. Durante muchos años, para mí hablar del tema me aislaba socialmente. O sea, por lo general las personas aislaban ese tema negativo, ya fuera porque se reflejaran en él y digan, no, es que ese tema no es para hablarlo acá, ¿cierto? O porque no, es que a vos te pasa eso y eso nada que ver conmigo. Y resulta y acontece que cuando eso sucede, vos te vas cargando fuertemente con esas emociones. Eso se vuelve un veneno que te va llenando por dentro, ¿cierto? De hecho, yo hasta pues en mi mente creativa y loca y sus vainas empecé a asignar una personalidad a esta cosa, ¿cierto? Que me acompañaba a todos lados, ¿cierto? Porque pues no podía hablarlo con nadie. Entonces, pues es muy bueno que esté pasando esto, que por fin se haya destapado la cabeza de todo el mundo y hayan dicho, sí, está pasando algo, venga, hablemos, porque una de las mayores causas de que las enfermedades mentales se agraven tan fuertemente y generen tantas tragedias es precisamente porque nadie lo habla, nadie lo conversa, nadie sale a la calle y dice, venga, me está pasando esta vaina, y aparece otra persona, venga, yo lo ayudo a resolver esto, ¿cierto? Pues el hecho de que todos los profesionales de la salud en este momento estén colapsados, porque uno va a pedir una cita con cualquiera y todos tienen cola hasta diciembre del otro año, ¿cierto? Eso dice que algo está pasando. No es que la pandemia lo haya inventado, es que la pandemia destapó la olla y abrió la caja de Pandora en la cabeza de todo el mundo. Es como la pandemia silenciosa. Claro. Pues porque después de la pandemia estamos en pandemia, claro. Pero esta es otra. Esta es una pandemia de la que no se habla. A lo que estaba diciendo Davis de las 2 razones por las que no se hablaba del tema, yo agrego otra, y es el desconocimiento. Claro, o sea, no podemos hablar de lo que no conocemos y nadie sabía cómo enfrentar el tema porque precisamente nadie lo hablaba, entonces salía siendo como un círculo en el que todo el tiempo pasaba lo mismo. Entonces, claro, si nosotros mismos o alguien cercano estaba pasando por una situación difícil, por decirlo así, en ese momento, porque no sabíamos cómo más llamarlo, no sabíamos qué hacer.
Entonces era muy difícil, claro, para la persona que estaba pasando por eso, como nos estaba diciendo Davis, como para los que estábamos alrededor, porque éramos como, pues, pero ¿Y aquí yo, qué ¿qué hago? hago? Porque es Incluso abrumador. los mismos profesionales de la salud no sabían qué hacer y hoy muchos de ellos siguen sin saber qué hacer porque tengo compañeros y amigos que van a pedir una cita porque están pasando por algo y los médicos no saben cómo remitirlo, no saben cómo manejarlo, mandan un medicamento por mandar cualquier cosa, pero seguimos en lo mismo. Entonces realmente que abramos estos micrófonos y que nosotros nos sintamos en un espacio seguro para hablar es demasiado valioso. Bueno, en cuanto a decir, hablar los problemas es algo muy importante, es algo fundamental, pero hay que empezar a identificar esas personas con las que sí podemos hablar de eso, ¿cierto? Muchas veces, por ejemplo, hablo desde el punto personal, por ejemplo, a mí hablar las cosas con mi familia nunca me funcionó, ¿cierto? Pero ¿por qué? Porque soy el mismo pretexto esos son problemas de pelados, esos son bobadas pues, de juventud, ¿sí me entendés? Y bueno, como dijo Carlos ahorita, uno no debe de tirar el prejuicio a esa persona por algo que ella tampoco comprende, sino que uno por ese impulso, ¿cierto?, de protección, uno busca a las primeras personas, que es la familia. Entonces también identificar personas que valoren ese tipo de conversaciones, que puede que no tengan conocimiento de primera mano, pero tal vez sí se tengan una experiencia cercana, ¿cierto? Y lo que yo más, pues lo que conviene más es la búsqueda inmediata de un profesional. Obviamente lo que está diciendo Sandra ahora ocurre mucho, que hay profesionales que igualmente tampoco van a saber qué tienes, no van a saber ni qué decirte. Pues seguir intentando cambiar de profesional entonces, porque esta gente al menos tiene las herramientas, ¿cierto? Dar con alguien que tenga una herramienta, que sea un soporte. Y bueno, eso es lo importante de decir, no quedárselo y saber a quién decírselo, que es muy importante. Bueno, a mí cuando sucedió la pandemia me tocó como aprender a desaprender. Todas las personas de mi familia nos fuimos pues para la casa principal y ya todos estábamos como independientes, pero al ocurrir lo de la pandemia nos obligó a juntarnos, ¿cierto? Y en ese momento sí, a nivel familiar, sí se veía cierta tensión, cierta zozobra, porque lo desconocido crea zozobra, pero nos fuimos con algo primordial, algo básico que era estar en familia, poder hablar cada uno lo que sentía y desde mi parte que siempre me ha gustado el ejercicio, siempre trataba de aconsejar a todos los de mi familia que así quisieran hacer esto, lo otro, que el ejercicio era muy importante para todo. Entonces yo me puse con mis cuñados, con mis hermanos, a entrenarlos la primera semana y todos como había mucho y no había mucho por hacer, todos empezamos a entrenar y la primera semana fue muy divertida, pero ya después todo el mundo empezaba a mostrar realmente, pues, puedo tener problemas o no, pero yo me entreno. Entonces empezamos a entrenar todos como por salud mental, pero a lo último quedé yo solo y todos, o sea, todos desecharon pues el ejercicio viendo que les había servido desde un principio. Lo que sí nos sirvió en esta parte de hablar, que sí somos buenos para hablar en la casa, dialogar y decir lo que todos sentimos. Entonces, por esa parte de hablar con la familia, de estar unidos y de mostrarnos amor, eso fue algo muy importante como para sobrellevar la pandemia, que era algo desconocido para todos. De hecho, reconectando un poquito lo que decía Sandy, el tema de la medicación y de que los profesionales no tienen como tanta claridad a veces, y con lo que decías vos del ejercicio y con lo de decidir tocar y mover, hay una cuestión. Por lo general, cuando está el tema de la medicina, hay una fase como de experimentación, ¿cierto? Te prueban una, te prueban la otra, te prueban la otra, ¿cierto? Y sí, de hecho yo empecé a tomar medicamentos en ese momento, pero sí, bueno, obviamente para todas las personas funciona diferente, ¿no? Porque pues todo el mundo
tiene diferentes procedimientos mentales, pero digamos que para mí personalmente el hecho de hablar, y por eso soy tan vocal con este tema, ya aquí se me ríen porque hablo mucho, descubrí que hablarlo es la mitad de mi terapia. La mitad de mi terapia es desembuchar y desembuchar todo el tiempo porque es súper poderoso lo que hace, pues lo que decía ahorita el profesional, que pues eso ayuda a darle como una forma, una estructura al discurso, y cuando lo dejas salir, ahí se queda, ¿cierto? Ahí, entonces, por ejemplo, ahora en este momento estoy en un proceso, digamos, ya que ahora que ya todo lo hablamos y todos estamos como entendiéndolo, estoy en un proceso de volver la película y mirar qué episodios del pasado que no pude atacar, ¿cierto? Puedo atacar ahora a través de la conversación. Entonces estoy yéndome al pasado a hablar con personas, a recordar momentos, a volver a episodios específicos de la historia que pudieron haberme marcado de manera negativa, ¿cierto? Y los estoy recorriendo, hablándolos con esas personas o con algún profesional, y es muy fuerte la sensación de sanación que te dejan. O sea, por fin los puedes sacar de tu torbellino mental y dejarlos allá enterraditos. Ahorita en el audio el personaje decía que hablar es el primer paso para la sanación. Y estudiaba la historia de un personaje histórico, si lo han escuchado, David y Goliat. Y cuando estudiaba la historia de David, él decía que en una parte de su vida, él citó un texto y dijo: mientras callé, se envejecían mis huesos. Y técnicamente eso es una enfermedad, creo que se llama osteoporosis o cáncer en los huesos. Y uno diría, ¿eso tiene alguna raíz o alguna consecuencia que se pueda manifestar en el cuerpo humano? Y es interesante que quizás en la vida lo que le pasó a ese personaje o a ese ser humano, todo lo que se reprimió durante tanto tiempo se empezó a reflejar en su estado humano. Y cuando lo empezó a expresar, cuando empezó a hablar, cuando empezó a decir lo que le pasó, lo que le hicieron, lo que vivió, empezó a sentir una mejoría. A lo que deduzco y entiendo que el reflejo de su vida exterior era la sombra de su vida interior. Pues yo creo que todos debemos tener alguna historia. Piensen a ver si se acuerdan de alguna, de lo que nos hemos perdido o algo que no fuimos capaces de aprovechar por no haber hablado a tiempo de eso, o a alguien que no conocimos, o a un personaje que nos gustaba y nunca le dijimos, o una cosa que queríamos hacer y por idiotas, solo por no decirlo, se quedó ahí. Pues yo siempre les digo una frase cuando hablamos de cosas, y es que siempre pienso que el cuerpo es química y que esa química se convierte al final en cosas. Entonces lo que uno dice, pues afortunadamente sale y el cuerpo se libera, pero lo que uno no dice, en alguna parte el cuerpo lo tiene que guardar, y ese guardado no es positivo. Entonces, lo que quisiera escuchar es si de pronto recuerdan alguna situación en la que ustedes hubieran dicho: no hablar aquí me generó un desastre a futuro. Yo, pues me acuerda de algo que me sucedía antes, digamos que ahora ya no me sucede como tan a menudo, pero no sé si a ustedes les ha pasado que, voy a contarlo así tal cual como me pasó. Una señora que era vecina cerca de mi casa, cuando me veía, pero me veía de frente, o sea, me veía de frente y no me saludaba. Sí, pero así, o sea, yo veía que sus ojos se cruzaban con los míos y no me saludaba. Y yo me quedaba como con esa rabia, y yo, pero esta vieja, yo soy transparente, yo estoy muerto, ¿o qué? Y luego pasaba con el hijo y el hijo tampoco me saludaba, y yo, ¿será que yo le decía a Renata, ¿será que yo estoy muerto? Que es que no me están viendo. Pero a lo que voy con eso era que yo me acuerdo que la primera vez que me pasó, la primera vez que me sucedió, yo me pasé una semana diciendo: esta vieja hijo de ¿por qué no me saluda? Y yo era todo el día pensando, pero ¿por qué no me saluda? Pero ¿por qué yo no sé qué? O sea, alimentando esa situación, por estúpida que sea, alimentando esa situación, y yo mismo, o sea, yo después pensé, yo dije, qué hueva, yo, o sea,
todo el tiempo estoy pensando en esa persona ni se acuerda de mí, ni sabe que yo existo. Ni te saludó. Ni me saludó. Entonces, a lo que yo voy es que algunas veces esas situaciones se convierten como en que cuando yo me quedo patinando o me quedo dándole vueltas a una sola idea, no la dejo como mejorar, ¿cierto? Entonces ahí es donde yo como que aprendí. Yo por ejemplo ahora trato de no darle muchas vueltas a algo y lo soluciono lo más rápido que pueda y lo hablo, ¿cierto? Inclusive yo ahora tanto es así que yo trato de exteriorizar lo que más pueda. Y yo en mi casa, si tengo mal genio, yo digo, tengo mal genio. O sea, pues... verbalizarlo. Sí, lo digo, siento mal genio. Pues, y no lo hago como advertencia, como no me vayan a tocar, pues que... No. Lo digo como para que, ay, mira, que yo no... Y no sé por qué. Y a una mujer, es normal que una mujer diga, ay, tengo ganas de llorar, y no sé por qué, pero no es normal, pues. Creo yo que es algo que un hombre exteriorice tanto, pues en el caso de los hombres, que exteriorice tanto eso porque dicen, pero pues ¿qué le pasa? Pues un hombre supuestamente no pasa por esos estados. No nos educaron para permitirnos sentir ese tipo de cosas. Que también eso es una cosa que en el tema de las emociones, a los hombres nos hemos guardado mucho en expresar muchas cosas porque, no, ¿cómo así? O sea, uno tiene que expresar lo que... De hecho, ahorita venía caminando con Yuri y veníamos hablando de la vergüenza, porque precisamente lo que por extraña razón nos enseñaron es que había un montón de cosas que daban vergüenza y solo decíamos caminando y conversando, pero a ver, ¿y eso para qué sirve? O sea, ¿para qué sirve la pena? ¿De cuántas cosas se pierde uno dizque por pena? Es que no, me da pena bailar aquí. No, es que me da pena hablar de ese personaje porque es desconocido. No, a mí me da pena ponerme eso. No, a mí me da... Pero a ver, y entonces le decía yo a Yura, llevo de verdad años tratando de encontrarle la lógica, díganme cosas positivas de la pena, ¿cierto? Porque es que cuando jugamos algo, juguemos no de qué, el que pierda le ponemos una pena, ¿cierto? Pero si uno se quitara ese abrigo de la pena, viviría muy relajado, pues porque camina y baila y va solo y canta y se quiere poner algo verde con algo rosado y se lo pone y entonces viene la otra faceta y es que hay un montón de cosas que no hacemos porque creemos que el otro está pendiente de nosotros y la realidad es que el otro está pendiente de sí mismo y vos estás pendiente de vos y ya, y yo no tengo tiempo para pensar en tu vida todo el día, tengo que pensar en la mía. Entonces, ¿a qué hora me voy a preocupar por la tuya? Y hay otra cosa que yo también he entendido como en todo este tiempo y es que yo no controlo el mundo. O sea, yo no puedo controlar el mundo, yo no puedo controlar quién pasa, quién grita, quién habla más duro o quién se expresa de X o Y manera o quién se viste o no de tal manera, ¿cierto? Solo el hecho de aceptar de que yo no puedo controlar el mundo y que el mundo se mueve, inclusive si yo me muero hoy, mañana va a ladrar el perro, mañana va a pasar la señora, mañana va a haber bulla. O sea, también es como ese tema de soltar, que ahí lo estamos hablando con el tema de hablar, soltar las cosas, soltar temas que yo no puedo controlar también ayudan mucho, pues, o en el caso mío me han ayudado bastante. A mí me pasó algo que en los momentos que tenía que decir algo no lo decía y hubo un momento cuando le dije a mis hermanas, porque no entendía cuando ellas dos colapsaron por mucha ansiedad. Entonces, como yo las cosas que sentía las exteriorizaba y ellas estaban como luchando con sus propios miedos y frustraciones y yo no entendía cuando ellas se levantaban tarde en la noche con demasiada ansiedad, yo les decía las cosas y yo no sabía que en ese momento yo las atacaba al yo decirles, pero no, pues si tienes un problema, decilo, háblalo, pero para las dos era muy difícil exteriorizar las cosas. Entonces yo en esos momentos con mi hermana mayor y con mi hermana menor, sí no supe decirle las cosas porque yo no entendía la ansiedad, la frustración que ellas tenían y para mí era normal decir las cosas, pero después de que yo les dije las cosas sin tacto, que uno debe tener tacto para decirle las cosas a la gente, entendí que estaban pasando por algo muy duro. Entonces lo que empecé fue, en vez de decirle a mis hermanas eso, empecé a escribir. Mientras ellas me decían lo que les pasaba,
O sea, las frustraciones y cosas que para mí eran unas bobadas, para ellas eran muy fuerte lo que les pasaba y eso hacía entorpecer la vida de ellas. Entonces, para entenderlas más a ellas dos, empecé a escribir todo lo que yo sentía y todo lo que yo percibía de ellas. Entonces, la parte de no solo decir, sino escribir lo que uno está sintiendo y después leerlo, se da cuenta uno en qué está fallando uno, porque uno a veces cree que lo que dice uno está bien, pero a veces uno necesita alguien externo o uno mismo para revisar lo que está diciendo uno. Voy a complementar con algo ahí en el tema de hablar. Y para mí, hablar es tan importante. No hay nada más claro que hablar, porque no nos podemos poner a suponer. Entonces es que este me miró así. Es que este dijo eso, o pues no sé, como que lo más importante es hablar, porque hablar le deja muy claro a la persona qué le gusta, qué no le gusta, y no mirar si está haciendo buena cara o mala cara porque usted está haciendo mal genio o no, ¿cierto? Entonces hablar para mí es clave. Además de que hablar, pues ahorita que hablarte de que el cuerpo termina somatizando como todas esas emociones, pues tengo casos muy cercanos donde mi familia también pues se ha enfermado. Para mí el cáncer es parte de no lograr comunicar a tiempo muchas de esas emociones, y sé que parte de ese proceso fue eso. Tengo una hermana que tal vez no hablaba, no contaba, no comunicaba, no decía nada, hasta que un día se dejó venir con toda pues, esta enfermedad. Bueno, yo voy a traer dos momentos que me acuerdo pues, de lo que estamos hablando, de un momento de que por no hablar, eso te afectó en tu vida. El primero es como un ejemplo, no sé, es como muy banal, porque cuando nosotros éramos muy niños, pues el combo mío con el que yo crecí, había un señor en la cuadra que siempre que se emborrachaba nos veía y nos quería pegar, nos insultaba, pasaba así todo borracho y nos decía cosas y nunca le dijimos nada. Y la cosa es que pasaron los años y nosotros crecíamos y seguía el man y nunca le dijimos nada y nunca pasó nada, nunca le dijimos nada. Y hoy es el día que, por ejemplo, yo hace poco me reuní con mis amigos, que éramos como 40, pues, y lo trajimos al tema, pues, ¿te acordás de Pepito Pérez? Que qué? Y de una la ira entre todos, pues, entonces uno piensa en ese man y le da rabia, y entonces es lo que decía, ese man ni se va a acordar de mí. Pero nosotros hablamos de ese man y nosotros, pero ¿por qué nunca le dijimos nada? Porque siempre nos dejamos insultar de este man y pasó derecho. Entonces, ¿qué pasa? Eso, claro, nos afectó. O sea, hoy día ya 32 años, y eso pasó cuando teníamos 15, 16, que todavía pensamos en ese man y nos cambia el estado, o sea, nos da rabia entre todos, o sea, y bueno, entonces, por no decir las cosas también a tiempo, como, ¿cuál es el problema con nosotros? Porque siempre que nos ves nos insultas. O sea, exteriorizar eso que nos estaba causando el man. Ese era el primer ejemplo. Otro ejemplo es que, por ejemplo, pues, cuando yo viví con mi novia, claro, uno tiene problemas y el hombre, por su naturaleza, tiende a ir a meterse en su caverna. Entonces, ¿qué pasa? Con ella, en el día a día, aprendí en algún momento tengo que salir de allá, y la mujer no ve la hora de solucionar las cosas ya. Y uno quiere irse, jugar play un rato, relajarse. Te entiendo, hermano. Y ahí sí vuelve. Y ahí sí ya uno vuelve a la vida y dice, bueno, hablemos de esto, pues, que pasó hace como día y medio y no me ha hablado de eso. Entonces, aprendí eso porque obviamente era algo que lo necesitaba para tener mi relación con ella. Es que inclusive continúo con lo que estás diciendo, y es que, pues lo primero, no podemos generalizar, obvio. A veces los hombres o a veces las mujeres hacemos cosas que se parecen mucho en lo que unos y otros hacemos. Pero lo interesante es, yo viví solo 10 años y después fue que conocí a la persona con la que finalmente me casé y tuve a Matías y toda la historia. Pero vivir solo 10 años implica que no tenés negociación, ¿cierto? Yo decido lo que voy a hacer, yo decido para dónde me voy a ir, yo decido cuánta más plata me gasto, Exacto. Yo decido si hoy me levanto y me baño o si no. Y cuando ya tenés que volver a tomar una relación después de tanto tiempo, es un proceso de negociación. Ajá. Y eso es lo más difícil. Y en ese proceso de negociación lo más complejo es hablar. Porque entonces tenés que respetar la percepción del otro, poner la tuya y llegar a un punto medio. Y entonces, haciendo alusión a lo que decías, es precisamente lo que yo veo más complejo. Y es que
como normalmente nos guardamos lo que realmente estamos pensando de muchas cosas, por no sacarlas, pues tampoco las negociamos. Y al no negociarlas, pues no hay un balance en el que entendí tu posición, acepto tu posición, te planteo que pongamos este punto medio y los dos salimos tranquilos. No, entonces yo me callo, quedo bravo, vos te callas, quedas brava y entonces vámonos cada uno y ahorita nos vemos para desayunar. Pues, pero siempre hemos tenido la solución, porque lo que hay que poner como punto de partida es, vení, hablemos esto. Y a partir de vení, hablemos esto, pueden empezar a pasar cosas muy interesantes. De hecho, con el tema de no decir, porque pues tenías el tema de las anécdotas, yo quería agregarle otro nivel más hacia abajo de eso. Cuando el no decir se vuelve patológico, y es en la ansiedad social, cuando uno le tiene miedo a decir cualquier cosa o a hacer cualquier cosa. Entonces, yo no traería un ejemplo particular de me pasó esto, me pasó lo otro, sino toda una vida de. Y es que vivir la vida como una persona con ansiedad social es vivir una vida de arrepentimiento constante, porque vos todo el tiempo te estás lamentando lo que no le dijiste a aquel, lo que no le conversaste a aquel, lo que no le manifestaste al otro, ¿cierto? O sea, la cantidad de oportunidades que se pierden, la cantidad de sucesos que dejas pasar, la cantidad de, pues, y no me lo estoy inventando, o sea, estoy básicamente recreando la primera fase de mi vida, que después ya les cuento cómo fue que salí de ahí. Pero básicamente vivir con ansiedad social, y cuando alguien me dice tengo ansiedad social, a mí me rechinan los dientes, porque yo entiendo la cantidad de remordimiento y de sufrimiento por lo que vive una persona de esas, porque es una persona que no dice, es una persona que no habla, es una persona que no expresa, no se manifiesta, y le urge hacerlo, pero el terror, porque es miedo. Yo ya tengo una anécdota muy graciosa que es real, y son bobadas. Por ejemplo, cuando me compré mi primera moto, yo tenía pánico de ir a tanquear la primera vez. Pánico, porque tenía miedo de hablarle al tipo que vende la gasolina. O sea, mi ansiedad social llegaba hasta allá, de encontrarme con un extraño y decirle, venga, écheme en tanto de corriente. A mí me daba físico miedo. Ahorita lo que hablaba Santi de somatizar es que uno somatiza ese miedo y esa frustración, eso se siente en el cuerpo. Entonces, todas las decisiones de mi vida pasaban por ahí. Tengo que superar el miedo de ir a hablar con esta persona, tengo que superar el miedo de ir a solicitar tal vaina, a ir al edificio de la EPS, a ir a yo no sé dónde, a pedir un papel, a ir al banco a no sé qué. Para mí, cada cosa, para poder hacer cualquier vaina, pasaba por un proceso de superación de miedo, de llenarse de valor una semana y de ir al lugar a hacer esa vaina. Es espantoso. Entonces, pues básicamente quería como compartir eso con el tema de la ansiedad, del no decir a un nivel patológico es horrible. Y al final, por allá de los 25, dije, ¿sabes qué? Me harté completamente. Entonces lo que hice fue que me convertí en una lámpara. Me pinté el pelo de colores, me hice tatuajes, me empecé a vestir como un loco para que la conversación llegara a mí. De esa forma fue que logré superar la ansiedad social, volverme un foco de conversación yo físicamente. Una pregunta ambulante. Sí. ¿Por qué te pintaste de azul? Ajá. Y ya de ahí arrancaba. No, así lo conocí. Oíste, vos tenés el pelo azul. Sí. Y ahí empezaba la conversación. Claro. No, en ese aspecto sí, o sea, desde ahorita lo que tocábamos de por ejemplo, la forma en la que nos crían, pues a mí me daba también físico pánico chiquito, que le decían, vaya, pida tal cosa en la tienda. Y mi papá es guajiro y no fue criado como la forma amorosa que me pudieron haber brindado mi mamá en mi aspecto, porque tuve esos dos contrastes, pero sí era una persona muy rígida. Y de hecho tengo trauma a las cucarachas por culpa de mi papá, así de sencillo. Y cuando era chiquito era, vaya a pedir tal cosa a la tienda. Yo decía, no, tal cosa, vaya a pedir tal cosa a la tienda, pero que vas a ir a pedirlo. Entonces ya uno era ese sentimiento de irse a enfrentar, porque realmente uno tenía la pena de ir a hablar con alguien. Y en algún momento más grande, el trato cambió, fue con mi mamá.
porque ya mi mamá dijo que tenía que aprender a vivir, entonces las vueltas al banco, las vueltas al supermercado, a pagar los recibos, las tenía que hacer yo en algún momento. Entonces yo todavía no me podía enfrentar de 12 o de 13 años a que yo tenía que ir a un banco a consignar un cheque y decirle al cajero pues esos temas de adultos, y yo no me pero estaba siempre ese sentimiento de que tenía que ser forzado a eso porque pues era el hombre de la casa, o me estaban entrenando para ser el hombre de la casa. Entonces, esos contrastes en ciertos momentos uno diría, pues puedo agradecer que mis papás a través de la fuerza me dieron la obligación de aprender a vivir, o en algún momento ese sentimiento quedó reprimido de tenerme que ver obligado a enfrentarme a ese tipo de situaciones. Entonces, pongo una anécdota mucho más adelante en la que estaba yo en el mundo de la electrónica, tenía varios amigos DJ, uno tenía una presentación, fuimos a una discoteca donde le tenía un toque esa noche, y yo llegué alrededor de las 9 de la noche, él ya iba a empezar a tocar, lo saludé, tal cosa, estamos ahí en una mesa enfrente de la cabina donde él tocaba. Cuando yo miro para atrás había un grupo de personas y había una niña espectacular. Y yo dije, pues así, si uno dice que existe el amor a primera vista, ese día dije, eso fue. Y en ese momento tenía como conflictos familiares, yo creo que recientemente había acabado de terminar una relación, estaba con mis amigos, yo dije, no voy a hacer absolutamente nada, pero toda la barraca noche yo volteaba. Yo creo que por ahí cada 3 minutos o cada minuto yo miraba para atrás y miraba para atrás y miraba para atrás y miraba para atrás. El tema es que ya más o menos, digamos que a la 1 o casi 2 de la mañana, pues yo ya veo que se están yendo y algo de mí despierta y dice, bueno, venga, vamos a pedirle el teléfono al menos. Cuando entonces voy, me acerco y me dice, toda la noche me estuviste mirando y hasta ese momento es que me venís a hablar, ya perdiste la oportunidad. Entonces en ese momento fue una de las veces que yo dije, ¿y por qué no hablé? Teniendo toda la oportunidad. Ahí fue cuando recordé, teniendo en cuenta lo que dice Davis, parte de esos bloqueos vienen de eso. Puede que... No el fijo ni nada. El pin, el beeper. Nada. Pude haber tenido todas las oportunidades del mundo, pero siento que esas formas de bloquear lo que tenemos ahí desde la infancia, desde el momento, desde la juventud, es aprender que muchas oportunidades se pierden precisamente por no expresarnos. Retomando una partecita que dijo Yura en cuanto al cáncer, que uno a veces se guarda mucho las cosas y no habla, y las preocupaciones hacen que esa parte se pueda agravar. Un estudio, no me acuerdo el estudio ni el médico, pero el punto era que... el estudio existe. El estudio existe. Y el punto... En alguna parte está. El punto era que cogieron un grupo de personas, entre comillas, normales y un hospital mental. Entonces la parte del grupo de la gente, entre comillas, normales, se enfermaban de cáncer. Y la gente del hospital mental, la parte es que no se enfermaban de cáncer, y al punto y al estudio llegaron fue que ellos no sentían culpa. Entonces los extremos no son tan buenos. O sea, hay que hablar para que no se le agrave a uno el interior. Pero estas personas que no sienten culpa pueden pasar y decir las cosas sin tacto. Entonces esos extremos no son tan buenos. Bueno, ahí de lo que están hablando es también del tema y lo que contaba Pipe de ese, digamos, como ese pánico escénico, que eso también sucede mucho, ¿cierto? Yo pasé por un proceso en el que, bueno, aquí me voy a abrir un poquito más, en que yo en un momento en mi vida me declaré alcohólico, ¿cierto? Me declaré alcohólico. Resulta que después de un tiempo había un concierto en un X bar de la ciudad y yo dije, voy a ir a ver qué pasa, porque pues yo ya llevaba un tiempo sin consumir alcohol, y yo dije, voy a ir allá a ver qué sucede, ¿cierto? Resulta que entro al lugar y lo primero que siento yo es ese pánico, pues yo sentí un pánico, hijo de madre, o sea, yo sentí algo que yo dije, yo tengo que hacer algo, no puedo ser, no, pues me puse raro.
porque yo estaba acostumbrado siempre a llegar a todos los lugares donde habían muchas personas, siempre yo estaba con alcohol, siempre, o sea, yo antes de salir de mi casa, yo salía, conseguía el alcohol, me tomaba una mediecita antes de encontrarme con la gente y ya ahí sí ya era un man sociable. O sea, yo tenía que, para poder tapar, digamos, eso y ser otra persona, yo tenía que consumir alcohol. Resulta que ese día yo tuve que tomar, o sea, yo tuve que irme a la barra y pedir un cóctel así de vodka y fláquete. Y ahí mismo, ay, qué tranquilidad. Sentí eso, ¿cierto? Y ahí ese mismo día también me di cuenta, yo sí tengo un problema con esta vaina, porque tuve que correr a tapar esa emoción que estaba sintiendo con alcohol y me sentí tranquilo, o sea, yo me tomé el trago y yo, ya, soy yo. Y entonces ahí voy al tema, es que cuando uno acepta y ese panorama que está viviendo cualquier persona en el tema emocional, acepta que tiene un problema con X o Y tema, ahí empieza un paso. O sea, ahí ya estoy parado en un lugar y digo, hey, yo necesito ayuda, ¿cierto? Y busco ayuda, que ese es, digamos, como lo que quería, pues ahí como... Es que, de hecho, pues, yo en mi etapa de recuperación enloquecida de la ansiedad social, traté eso. Intenté con el alcohol a ver si me funcionaba. Y eso es como cuando uno tiene una bomba llena y toma y entonces se expone inmediatamente a un tema social y uno se explota y se vuelve como todo lo que no dije, todo lo que no hice, todo lo que no conversé, todo eso se sale como por un chorro impresionante. Y es feo. Es feo porque el alcohol saca lo peorcito de uno. Entonces descubrí que yo puedo ser bebedor social hasta cierto punto porque todavía dentro de mí sigue como esa carga de dejar salir un montón de cosas, así ya no tenga tanto, yo ya vivo más livianito, yo ya veo mucho más livianito, pero el alcohol a veces saca un poco lo peor de mí, entonces no puedo dejarme llevar tan horrible, es fuerte. Muy, muy bien. Bueno, tratando de cerrar un poco como estas sensaciones, cuando estamos hablando de decir, de expresar, debemos llegar a ciertas conclusiones y es reconocer que hablar, expresar, dejar salir y un poco aludiendo a lo que decía Santiago ahorita, cuando hablamos de decir, no necesariamente estamos hablando de vocalizar, ¿cierto? Estamos hablando de decir de la forma que mejor funcione. Y si la forma en que mejor funciona es escribiendo, pues es una forma de decir. Claro, es ideal que lo verbalices porque además el hecho de que te escuches diciendo las palabras como tengo un problema de alcohol, o tengo un problema de ansiedad, o tengo un problema de soledad, o tengo un problema de lo que sea, es importante que tu cerebro también te escuche diciéndolo. Pero si tengo esa dificultad y no lo puedo lograr inmediatamente, pues también me sirve escribir o también me sirve manifestarlo de alguna forma que permita entregarlo de alguna forma al ambiente, al aire, a algo. Lo otro que también es importante es reconocer, hablar reduce el estrés y le baja la ansiedad. Pues porque todo lo que no están soltando obviamente se está conteniendo y esa bomba es una bomba de tiempo. Eso solo seguirá creciendo hasta que en algún momento estalle hacia adentro o hacia afuera, pero eso no se va a quedar ahí. Entonces es súper importante entender lo que significa expresar esas emociones. Y pasa otra cosa, y es que generalmente cuando expresamos mejora nuestro estado de ánimo, porque es como haberse librado de algo que estaba ahí y que había que decir y que vas a cargar y que vas a rumiar como a la señora de enfrente de la casa, que yo me la llevé. La señora sigue su vida tranquila y yo fui el que me la cargué en una mochila y me la llevé una semana a caminar conmigo mientras ella estaba tranquila en su casa. ¿Quién sabe pensando qué? Pero yo fui el que me cargué esta mochila. Entonces, quien se tiene que liberar de ella para mejorar su estado de ánimo es uno, Cami. Y yo creo que ahí también hay un punto es pues no sé si pueda sonar así bien o no, pero como llegar a un tope, como a un límite, a un tocar fondo con algún tema en el que uno diga, o sea, esto no puede pasar de aquí para allá, pues, o sea, si yo no hago nada ya, que yo creo que David yo lo he escuchado varias veces como el tema de David, es como que, hey, debo hacer algo, no puedo dejar que esto o siga avanzando
o esto me va a convertir o en una enfermedad más grave, o de aquí no va a salir, pues no va a tener cómo salir. Y es que todos hemos tenido referencias familiares o nuestros padres o nuestros abuelos, vimos que eran personajes que no tenían la educación generalmente por los entornos en los que vivieron donde expresar estaba permitido. Y esa expresión también se nota en la forma como se comunican con nosotros. Pues por lo menos mi padre no es un personaje cariñoso que sepa decirme cosas y entonces para él es toda una sorpresa la forma en que yo me comunico con mi hijo. O el hecho de que yo le diga que lo amo 3 veces cada 15 minutos. Pues porque él estoy seguro de que no lo tiene, porque si yo no lo tengo, él no lo tiene, jamás me lo ha dicho verbalmente. Y yo sé que me ama profundamente, pero él jamás ha sido capaz de decirlo. Y eso tiene que ver con esas limitaciones que simplemente aprendieron y nunca se soltaron de ellas. Entonces también es un acto de rebeldía con nosotros mismos y con nuestras propias historias de familia y de tradición, romper esos patrones y entender que nada nos obliga a repetirlos y a continuarlos. Y que, aunque no parezca, somos una generación privilegiada por poder hablar de estos temas. Hace poquito escuchaba en un podcast que, pues, no es Pero que... no era este. No era este, era otro. Claro, nosotros finalmente tenemos que resolver cosas todo el tiempo. Entonces nuestros abuelos estaban envueltos en guerras, había un montón de situaciones a su alrededor que tenían que resolver. Lo mismo pasó con nuestros padres. En este momento nosotros somos una generación que ya tiene esas cosas resueltas, que no tenemos que estar en medio de una guerra, que no tenemos que salir a sobrevivir de la misma forma que ellos lo hicieron. Entonces, nuestro problema ahora es todo de lo que ellos no se ocuparon, que es la mente y conocernos a nosotros mismos. El punto es decir y hablar, porque normalmente uno a los 18 piensa que todo el mundo está hablando de uno. A los 40 a uno ya no le importa nada y a los 60 se da uno cuenta de que uno no le importa a nadie. Entonces hay que hablar, decir y exteriorizar. ¿Cómo llegaste a los 60 y te devolviste? No sabíamos. Ya vivió ese pedazo y se devolvió. Un déjà vu de los 60. Muy conservada. Bueno, abuelito. Muy bien. Hablar, pues además de que fortalece las relaciones interpersonales, favorece poderosamente el autoconocimiento y le da una increíble fuerza a la autoestima, ¿cierto? Y por eso siempre haremos lo posible por fomentar lo que significa hablar, porque además es lo que más ayuda a procesar experiencias difíciles. Hablar. Y entiendan también otra cosa que tenemos que aprender todos, y es que a veces no sabemos si estamos hablando con la persona correcta y en cierta forma no importa, es un buen comienzo. O sea, es arrancar, porque como en todo, ir escalando es natural. Puedes hablar con alguien, resulta que la forma en que esa persona te devuelve un comentario, la percepción, un consejo, lo que sea, te puede permitir entender, tal vez no eres el personaje, pero voy a escalar. Voy a buscar otro, pero hay que empezar con alguno, así sea un mal consejo, pero arrancar con alguno implica lo que pasa en cualquier tema. Si vas a empezar a jugar fútbol y yo te enseño 3 pases de fútbol que me sé, pues te los enseño y de ahí vas a tener que buscar otro que te enseñe 14, porque yo solo me sé 3. Entonces, claro, vas a buscar a alguien que te dé un mejor conocimiento sobre eso que te está preocupando, pero empezar es la base y a veces empieza con un familiar, con un amigo, o con el grupo de amigos donde estamos todos hablando cualquier cantidad de bobadas, que en esos grupos de amigos surgen varias cosas donde nadie corrobora lo que todos están pensando, pero todos están preocupados por la misma situación. Y como no se habla en serio, entonces se deja en el camino. Y luego uno termina hablando como más en serio con alguno de ellos para poder empezar a soltar la lengua y a decir, ves que a mí me pasa esto, a vos no te pasa. Y ahí empezamos a ampliar la perspectiva. Bueno, yo ahí es donde esa parte de abrir un poquito la mente también a las diferentes posibilidades que uno puede tener como solución. Y es que inclusive a mí, pues casualmente tengo un amigo que hace poco me buscó
me dijo así, hey, me siento solo, es primera vez que me siento solo. Y empezó a visitarme más, a ir más, a estar más. Entonces yo dije, mira, pues es bacano pues como también uno ser parte del proceso del otro y que uno también en algún momento le llama, ay, mira, me siento mal, o me siento solo, me siento lo que sea. Porque eso antes no era como tan normal. Que un amigo, porque es amigos así, amigos de siempre, le digan a uno, hey, yo me siento solo. Pues creo que ahorita la gente está un poquito más consciente y ya no es tanto ese mito de que, ay, es que el que tiene depresión está ya medio rayadito. Pues sí, o sea, tiene un problema. Y por ejemplo, en mi caso, yo vivo con mi pareja tiene temas de depresión y yo antes no entendía eso. Yo me acuerdo que una vez yo le terminé a una novia y le dije, no, sabes que yo no voy a estar más con vos porque vos sos toda depresiva. Y yo, ay, ahora yo pienso en eso y digo, Mari, la maté. Pues, pero mira el nivel de ignorancia que uno. Pero no, mira. Pero es que es un tema social. O sea, la sociedad está tejida de esa forma. No, y es también la ignorancia de uno en ese momento. O sea, yo me acuerdo que yo tenía como, no sé, unos 20 y pico de años. Y yo me acuerdo que yo salía con ella y yo la sentía como así, como aburrida, como yo. No, hasta que yo le dije, no, sabes que yo ya no quiero estar más como vos, sos una vida toda depresiva. Y eso lo pienso ahorita en el presente. Pues, pero yo me acuerdo. Y vas mucho al cementerio pues, a llevarle flores. Ay, espero que no esté escuchando. Y yo tuve varias parejas que tenían el tema depresivo y yo no entendía eso. Te lo digo desde el otro lado de la conversación. A mí me pasó lo mismo, pero para el otro lado. Y realmente, o sea, es pesado, pero te ayuda a hacer introspección sobre el tema. Entonces, eso puede llevarte a dos conclusiones. Una, o que lo tienes que esconder, o dos, que tienes que trabajarlo. Totalmente. Que tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo porque es que, pues, vos puedes ser muy depresivo y muy lo que sea y vivir en un mundo en un océano de pantano y de la cama es horrible, pero si vos proyectas eso, vos tenés que entender como persona depresiva, y me tocó aprenderlo a las malas, de que la gente no se va a venir contigo al pantano. Ellos no te van a perseguir hasta el pantano ni te van a sacar. No, o sea, y además, vos tenés que sacar la mano para que alguien te jale. Si no la sacas, no te van a sacar nunca. El que tiene que entender el tema es uno. Es uno mismo. O sea, el primer medicamento para aprender a lidiar con un problema mental es que uno le tome la pastilla de que es que lo tengo, ¿qué voy a hacer al respecto? Porque si no haces nada, la gente está en su propio torbellino de problemas y vainas como para cargar con vos. Y eso es lo más difícil de aprender cuando uno es la fuente del problema. No, David, y que el primero que se tiene que ayudar es uno. O sea, vos podés sacar las manos y por más que el otro haga fuerza, no te va a sacar si vos seguís haciendo fuerza para abajo. O sea, puede haber todo el amor del mundo, toda la condición, todas las ganas del otro, pero si las ganas no empiezan por uno, no hay forma de nada. Y es muy teso, y darse cuenta de eso y enfrentarse a eso en un espejo es muy duro, pero es la realidad. Y es muy difícil porque la depresión es una enfermedad que se autoalimenta. Uh-huh. O sea, la misma depresión se encarga de que te deprimas más. No es, por ejemplo, como cuando vos te partís un hueso y entonces el hueso se va sanando de a poquito y ya pasa mañana o en un mes o 6 meses ya no sentís el hueso partido. No, si vos no haces algo con respecto a la depresión, no se cura sola, ella se sigue hundiendo ella misma. Pero entonces ya nos estamos adelantando en el tema. Ya vamos en depresión. Pero este es el capítulo de apertura. Hacemos un overview del tema. Muy bien. Entonces, ¿qué actividades se sugieren? Pues claro, es ideal que hagamos comunicación asertiva, ¿cierto? Que nos esforcemos no solo en expresar, sino en capacitarnos para expresar, en liberarnos al expresar. Y les recuerdo que eso implica hablar, escribir una obra de teatro, escribir una canción, encontrar una forma de expresión en la cual uno finalmente deje salir esas historias y no se las trague. Ya cuando uno ve que un poco se agotaron los amigos, se agotó la conversación cercana, claro, busque un experto. Pues busque una persona. Hay expertos de todo tipo y hay un montón de tipos que no son expertos, pero pues uno tiene que ir encontrando su formato, que es un poco como cuando hablábamos de que hay tipos de médicos. O
sea, hay un montón de gente que se gradúa de médico, pero no todos sacaron 5 en los exámenes, ¿cierto? Entonces hay un montón que pasaron con 3 con 1 y aún así se graduaron. Entonces vos tenés que ir y ver si ese personaje realmente te está dando los lineamientos correctos. Y tenía un maestro que se llama Gerardo Smetlin, muy, muy mágico, que lo único que decía es no crea nada, no me crea nada. Simplemente haga cosas y corrobore que esas cosas funcionaron, porque es posible que lo que le funcione a usted no le funcione al personaje que está al lado. Entonces él decía nunca me crea, simplemente corrobore si eso es, y si es, entonces le funciona. Si no le funciona, entonces siga buscando hasta que encuentre. También tener tacto para decirle las cosas a la gente, porque hay gente que está pasando por cosas duras y para uno no es tan duro, pero hay que tener tacto también para decirle a esa persona y ponerse en los zapatos de esa persona, porque para lo que para mí es fácil de pasar, para otra persona puede ser muy duro, puede ser un viacrucis. Pero hay casos y hay circunstancias en las que un sacudón fuerte es necesario. Porque cuando uno arma esa caparazón de oscuridad alrededor de uno mismo, o de ansiedad, o de lo que sea, ¿cierto? Uno se encierra y se bloquea y dice, aquí me voy a quedar. Entonces a veces un golpecito con un martillo también es importante. Es importante tener tacto, pero ser muy asertivo, como decías ahorita, porque si vos ves que si hay una persona que tiene un problema y le quieres ayudar, tienes que entender que vas a tener que pasar por una barrera. O sea, no siempre es como, le dijiste ya, mágicamente el personaje va a empezar a cambiar. A veces se necesita un martillazo fuerte y a veces se necesita tocar fondo, como decía Cami. El toque del fondo es una vaina dura, pero cuando yo no estoy en el fondo, para el único lado que puede pegar es para arriba. Entonces, sí es importante que a veces, si uno realmente, si al lado tuyo en este momento hay una persona que vos decís, este personaje necesita ayuda, a veces no lo va a querer por las buenas o va a estar en una zona de confort errada, una zona de confort maluca en la que no va a querer salir y va a necesitar una confrontación, porque a veces ese encierro se vuelve se retroalimenta y ahí se queda. Yo creo que hay formas y hay personalidades, ¿cierto? Entonces, normalmente para ayudar a alguien lo ideal es pedir permiso, por más que uno quiera ayudar, porque a veces puede generar cierta molestia, intromisión, que vengas y te me metas en la vida. Y es ideal pedir permiso, pero claro, también dependerá de qué tanto conocemos a ese personaje, cómo reacciona normalmente a ciertas cosas. Pero digamos que normalmente pedir permiso para ayudar es una buena forma de empezar, por lo menos para no empezar con un choque. Y a partir de eso, pues ya empezar a ver si esa persona reacciona mejor o no a ciertos estímulos. Pero de todos modos, si nuestro punto de partida es esa conversación, esa expresión y ese compartir, pues creemos que es una buena forma de invitar a que todos esos procesos que estamos guardando y que son los que terminan afectando nuestra salud mental, que es lo único que estamos motivando, empiecen a desarrollarse. Lo primero que siempre les diremos es: arranquen por decir, por hablar, por compartir. Muchas gracias a todos. Este fue Voz en Mente by Casa Ingenia. Publicistas en libertad de decir, tocar y mover para lograr expresar ¡Soy suficiente! Suscribirse es gratis, pero nos ayuda a saber que alguien escucha, así que deje la amarradez con ese índice y dele me gusta.